catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando, para crecer, para entregar, para vivir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 9 al 15. Cristo resucitó y no volverá a morir jamás. Nunca más la muerte ejercerá en él poder alguno. Murió una vez por todos para poner fin al poderío del pecado, pero ahora vive para siempre en una unión inquebrantable con Dios. Así que me consideren ustedes muerto a la vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, y vivan para Dios alertas a Él a través de Jesucristo nuestro Señor. No dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos, no le obedezcan, no se entreguen a los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. Entréguense por completo a Dios, enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumento en las manos de Dios, que Él los use para sus buenos propósitos. Que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley bajo la cual nos esclavizó el pecado. Ahora somos libres bajo la gracia y la misericordia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un saludo muy cordial de Pascuas de Resurrección para todas las personas que escuchan este programa Testigos de la Fe. Lo más importante de toda esta Semana Santa ha sido el que hayamos experimentado la misericordia del Señor. Esta semana es la octava de Pascua y tenemos la oportunidad de estar como en una celebración continua de la resurrección del Señor. Cuando nosotros hablamos de la resurrección del Señor, nos referimos a lo que la teología católica llama un hecho escatológico. La escatología es la ciencia que estudia lo que tiene que ver con las situaciones, límites del hombre. También con aquellas acciones que solo Dios puede realizar. La escatología es la parte de la teología que nos pone a nosotros en camino para comprender las verdades de la fe que tienen que ver con la resurrección de la carne, con la nueva vida que Dios nos tiene preparada a los que nos ama. Es un acontecimiento escatológico entonces la resurrección de Cristo, porque solo Dios puede realizar la resurrección del Señor. El Padre lo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 4. Pero la resurrección, como acción de Dios, irrumpe también en la historia para transformarla desde dentro con el dinamismo único, propio y original que da el Espíritu de Dios. La resurrección del Señor tiene que ver muchísimo con que Cristo al morir en la cruz nos dio su Espíritu, y la resurrección es la interiorización que se puede hacer ya en el mundo de la persona del Señor. Cristo ha resucitado, pero no para unos cuantos, así en sus comienzos no lo hayan visto sino los apóstoles, pero Él resucitó para toda la humanidad. Cristo, desde la resurrección, es patrimonio de toda la humanidad. Él vive con nosotros,
Él camina con nosotros. Él nos muestra el camino de la resurrección y la vida. La resurrección, que en sus comienzos fue un acontecimiento para los discípulos del Señor, ahora, porque Dios lo quiere así y porque Él está comprometido con su Hijo Jesús, hace parte de la historia del hombre. Resucitar se convierte en un elemento constitutivo de la humanidad redimida por Cristo, pues Cristo, colgado de la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, es la expresión más autóctona del hombre, que no tiene otra alternativa que entregarse en las manos de Dios para alcanzar su único y definitivo destino, el Dios infinito y 3 veces santo. La resurrección de Jesucristo no es un hecho aislado, no es una verdad para los que quieran creer, es una realidad sin la cual el hombre no se puede transformar, sin la cual el hombre no es capaz de encontrar su destino. Por eso la resurrección del Señor es un acontecimiento fundamental de nuestra fe. Lo que dirá San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos con nuestros pecados, seríamos los hombres más desgraciados del mundo. Cada día el hombre, a pesar de sus adelantos, se verá cada vez más despojado de sí mismo si no tiene la fe puesta en Jesucristo. Todos los hombres caminamos de una manera indefectible hacia el encuentro con Dios. Aunque hay muchas personas que no sean conscientes de que caminan hacia Cristo, el Padre lo ha puesto como el telos, como el fin de toda la creación. Y si nosotros queremos estar de acuerdo con lo que Dios quiere, tenemos que caminar hacia Cristo. Por eso lo dice tan claramente el Evangelio de San Juan: cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. El encanto de Jesucristo es su cruz, es el estar ahí, esperando única y exclusivamente en el amor misericordioso de Dios. Podríamos decir que hay un lenguaje de la cruz, porque es desde la cruz, desde donde Jesús nos da a nosotros su mensaje de vida y de salvación. El lenguaje de la cruz. El crucificado es el lenguaje escandalizador de Dios. La cruz es la acción decisiva de Dios en Cristo. Es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero este mensaje de locura y de escándalo es el poder de Dios. Así nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Judíos y paganos se parecen en el desconcierto que les produce un libertador crucificado. Se dice que Dios sumió a todos los hombres en la confusión del pecado para salvarlos a todos mediante la locura de la cruz. Ante la cruz todos los hombres son iguales, todos se identifican como pecadores. Solo Dios puede salvarlos por la muerte en cruz y hacerlos entender que solo hay luz y claridad en la cruz. El que vence desde la cruz es Dios, que se pone del lado de su Hijo para que se salven o se condenen. Se mantiene en sus premisas de poder y se condenarán, pero si se abren a las promesas del crucificado y encontrarán la vida. Solo Dios salva y lo hace en su Hijo crucificado. Solo muriendo a nosotros mismos encontramos la vida y la claridad del vivir. No hay buenos de una clase y malos de otra. No hay sabios y prudentes, sino ignorantes y necios. A veces hemos querido hacerle creer a muchas personas que es malo
este sentimiento que el pueblo cristiano siente por la cruz. Inclusive algunos critican y dicen, es que nosotros somos una religión de la cruz y no de la resurrección. Pero dicen con doble sentido. Pero es verdad que no hay salvación sino en la cruz. Cuando nosotros los latinoamericanos, ante los europeos, aparecemos como una religión del crucificado, es porque el pueblo fiel, el pueblo pobre y pecador, entiende que solo la salvación le viene desde la cruz. No podemos quitar la cruz, no podemos hacer una religión solamente de resurrección. Tenemos que hacer una religión de muerte y resurrección. Y la resurrección es a una nueva vida que no se nos dará sino en Dios. En vano trabajamos los hombres por alcanzar la felicidad en este mundo, haciéndole creer al hombre que la religión le puede ayudar a liberarse de los dolores, del pecado, sin la cruz. No hay otro camino que conduzca a la salvación sino la cruz. El camino de la fe, que es el que nos abre el camino de la esperanza y de la resurrección, es un camino de cruz. Por eso nuestras iglesias se llenan los Viernes Santos. Por eso a la gente le encanta ir tanto al Vía Crucis. Por eso la gente durante este tiempo de Semana Santa tiene el viernes como un momento central en la vida del cristiano. No porque nos quedemos en la cruz, no, todo lo contrario, caminamos hacia la resurrección. Pero no es ese camino de facilismo que le enseñamos a la gente como para desacreditar la cruz. Eso no es verdad, eso es un cuento, es una mentira. Jesús nos trae la vida, pero también nos pone la cruz sobre los hombros. Entonces, ¿qué tiene que aprender un cristiano? Que el lenguaje de la resurrección es un lenguaje de cruz y que el mismo resucitado es el crucificado y que usted no puede deslindar ni despegar la resurrección de la cruz, porque si presentamos solo un camino de resurrección, le estamos indicando a la gente una mentira, una falsedad, porque aunque algunas personas vivan muy bueno y estén pasando delicioso en este mundo, toda vida está marcada por la cruz. Y cuando uno aprende a llevar la cruz con amor y Jesús lo acompaña a uno, uno está caminando por el camino de la resurrección. Porque no hay resurrección sin cruz. Cristo, claro está, derrumbó los muros que separaban a los hombres y nos convirtió a todos en un solo hombre, pobre, pecador y necesitado de Dios. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Dios hizo pecado a su Hijo Jesucristo, el amor de su vida. ¿Para qué? Para que se pareciera a nosotros en el pecado. Él no cometió pecado alguno, pero Dios sí lo hizo pecado a él. Y al perdonar a su Hijo, al amar a su Hijo, nos amó y nos perdonó a nosotros. Podríamos decir que los hombres que somos iguales por el pecado, por la pobreza, por la enfermedad y por el sufrimiento, no somos iguales al comienzo de la historia. No, los hombres nos vamos haciendo más parecidos cada día a medida que avanza el tiempo por medio del pecado. ¿Qué es lo que somos los hombres? Como dijo la Reforma Protestante, nosotros no somos sino pecado. Y si nos logramos levantar, es por gracia de Dios. Y si logramos ser alguna cosa en el mundo, no se debe a nuestros méritos, sino que se debe a que Cristo murió por todos. Jesucristo nos vio a todos nosotros, pecadores y necesitados, en la persona de su Hijo, y salvó a su Hijo de la muerte, y al salvar a su Hijo de la muerte, nos salvó a nosotros. Por eso la resurrección es el futuro del hombre.
La resurrección no está aquí, está allá. Pero también está aquí porque Cristo ya resucitó. Es lo que dice la carta a los Corintios, de que Él resucitó como primicia de los que habían muerto. Y con la resurrección de Cristo, que es nuestro hermano, que es uno de nosotros, siendo el Hijo de Dios, nos mostró a nosotros que no todo en la vida era muerte, que no todo en la vida era pecado, sino que lo esencial y principal que Dios nos da a nosotros es la salvación. La unidad, pues, del género humano no se da al comienzo de la historia, como hemos creído, sino en el momento en que el crucificado nos convierte en hermanos e hijos de Dios. La salvación del mundo, como dice la Reforma Protestante, es una salvación que no se da sino en Cristo Jesús. Por eso no es exagerado lo que dicen ellos, ni es exagerado lo que hemos predicado los sacerdotes católicos al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios como que intuye en dónde está la vida, se imagina en dónde está la salvación, aunque a veces parece que no seamos muy preparados, ni muy inteligentes, ni sepamos mucha teología, nosotros como que intuimos y vamos caminando hacia el crucificado. ¿Por qué hay tanta devoción al crucificado entre nosotros? Porque es que Él es el Salvador. Y Él muriendo en la cruz nos dio la vida, nos dio la muestra de que su amor era para siempre, pero nos la dio en su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Vamos pues a meditar en este misterio, en este lenguaje de la cruz tan maravilloso. Y ojalá nos pongamos de rodillas delante del crucificado, muramos con Él y resucitemos con Él. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en Él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza
nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. La Iglesia llama misterio pascual la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso hablaba yo antes del lenguaje de la cruz. El lenguaje con que Dios le habla al mundo es el lenguaje del crucificado. Y cuando vamos a hablar de la resurrección, tenemos que hablar de la resurrección del crucificado. Este es un dato muy importante. No hay dos Cristos, el muerto y el resucitado, y uno se puede quedar con el que le guste. Claro que todos nos quedaríamos con el de la resurrección, con el de la gloria, con el de la felicidad, con el de la dicha, y olvidaríamos de pronto al crucificado. No se puede olvidar al resucitado. Hay una unidad entre el que murió en la cruz y el que resucitó en la mañana gloriosa de la resurrección. Aunque la teología pueda hacer la distinción entre el crucificado y el resucitado, en la realidad, en la vida cotidiana, esta separación no se puede hacer. ¿Por qué? Ya lo acabo de decir. Porque el crucificado es el mismo que resucitó en la mañana del primer día de la semana y se dejó ver de sus discípulos. En esto ha insistido mucho la teología de la Reforma para explicar el misterio de la cruz que ellos veneran tanto y explicar la resurrección del Señor como un acontecimiento en el que solo obra Dios. Dios fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección no es un acto de Cristo en sí mismo. No, la resurrección es un acto del Padre que por amor lo resucita de entre los muertos. Y como lo decía anteriormente, al resucitar a su Hijo, nos resucita a nosotros. Es decir, que nos pone en la dinámica, en la tensión de la vida futura. Por eso lo decimos tan claro en el credo. Creo en la resurrección de los muertos. Pero ¿por qué nos atrevemos a decir que creemos en la resurrección de los muertos? Porque Dios, al resucitar a su Hijo Jesucristo, nos indicó a nosotros el camino de la resurrección. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, aparece la narración de los discípulos de Emaús, de aquellos discípulos que iban por la tarde, camino de Emaús, iban tristes e iban desconsolados. De repente aparece un caminante que se mezcla con ellos y empieza a conversar. Y ellos le van contando sus penas, sus dolores y sus tristezas. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Jesús y a Jesús lo habían matado, lo habían crucificado. Ellos habían oído decir que Él iba a resucitar, pero que mirara que ya iban 3 días y el Señor no había resucitado. Entonces estaban descorazonados, estaban tristes. Y el caminante empieza a conversar y empieza a explicarles las Sagradas Escrituras,
y en los relatos del Antiguo Testamento va haciendo relación a Cristo y cómo en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Como iban a llegar ya a la posada, el caminante hizo ademán de seguir adelante. Pero ¿qué ocurrió? Ellos le dijeron, no, ya es muy tarde, quédate con nosotros. Y el caminante se puso con ellos a la mesa y empezaron la comida. Pero cuando partió el pan, a ellos se le abrieron los ojos y descubrieron que era Jesús, pero él desapareció. Y salieron presurosos a contarle a los demás discípulos de que habían visto al Señor. Esta catequesis o este relato es una catequesis que se hizo sobre la Eucaristía, para invitar a los primeros cristianos a que no faltaran por ningún motivo a la Santa Misa del domingo, a la Eucaristía del domingo, porque es en la Eucaristía del domingo cuando el Señor se encuentra con nosotros, cuando Él nos habla al corazón y nos dice su palabra. Es en la Eucaristía cuando nosotros partimos el pan y entonces nuestros ojos se abren y lo contemplan en la fracción del pan. Ustedes saben que fracción del pan fue uno de los nombres que se le dio y se le sigue dando a la Eucaristía, pero se le dio sobremanera especialmente en los primeros siglos del cristianismo. La misa se llamaba la fracción del pan. Fracción quiere decir partir. Por eso el sacerdote, cuando celebra la Santa Misa, dice, cogió el pan y lo partió, fregit, y lo dio a sus discípulos. Es ahí exactamente cuando el Señor parte el pan, cuando nosotros con los ojos de la fe lo vemos completamente resucitado. Por eso es tan interesante asistir a la misa del domingo. ¿Por qué? Porque es el momento en que Cristo aparece, y aparece con toda su divinidad, y aparece todo su cuerpo, porque Él es la cabeza, y nosotros somos los miembros. Nosotros no podemos nunca decirle a la gente que vaya a la misa del domingo si quiere. No, es parte esencial de nuestra vida de fe, de nuestros compromisos de católicos. Tenemos, claro está, que prepararnos cada vez mejor para celebrar muy bien la Eucaristía. Hoy, gracias a Dios, en nuestra Iglesia Católica, nuestra amada Iglesia, estamos celebrando la Eucaristía muy bien. La estamos celebrando con cantos, con cada uno de los actos que tiene, el acto penitencial, la liturgia de la palabra, también el momento de la consagración, la participación en la Santa Misa, que es a través de la Eucaristía. No es cierto de que si no vamos a comulgar, no debemos ir a misa. Quitémonos esa idea equivocada de la cabeza. No, el ideal es ese, y todos somos invitados a participar en la muerte y en la resurrección de Cristo por la comunión. Pero si una persona va a la misa y no comulga, está cumpliendo el precepto. ¿Qué sería el ideal? Que todos los católicos, al ir a la misa del domingo, participemos plenamente en la resurrección del Señor mediante la comunión. También el Señor se dejó ver de otros discípulos. Recuerden la aparición que hizo en el cenáculo, estando las puertas cerradas, y les dijo, vengan, tóquenme, y que después se volvió a aparecer cuando estaba Tomás el incrédulo. Y entonces Tomás se acercó y le tocó las heridas y le tocó el pecho y dijo, Señor mío y Dios mío. Y fue cuando Jesús pronunció esa frase, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Nosotros a veces caminamos por un camino de oscuridad. En la fe no todo es claro. Eso de que yo vivo feliz y que no tengo dudas es mentira. El que no haya tenido momentos de oscuridad en su fe es porque no la tiene. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Aprender
a superar las dudas y también a iluminar nuestra vida con la palabra de Dios. Muchas gracias. Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar.